Vamos a hablar de las novedades editoriales del mes de junio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva y vamos a hablar en este nuevo vídeo de las novedades editoriales que se vienen para este nuevo mes. Antes de nada me tomo unos segunditos para recordarte que si te gusta mi contenido me ayudas muchísimo dando like a los vídeos y suscribiéndote al canal si todavía no estás suscrita o suscrito. Después de este recordatorio solo decir que en la cajetilla de información puedes encontrar los enlaces a todas mis redes sociales si quieres encontrarme por allí y además otros enlaces de interés a todos los libros que se mencionan durante el vídeo. Pero en este vídeo hay una cosa muy especial en la cajetilla de información, que es la primera vez que lo hago y estoy muy contenta de poderlo ofrecer. Y es que ya sabéis que hace poquito abrí una página web donde quiero que haya cosas de utilidad y estos vídeos de novedades van a ser unos de los vídeos donde tengan un acompañamiento en la página web que creo que es muy útil. Tenéis en la cajetilla el enlace a la página web y específicamente al artículo donde va a estar toda la información relevante que voy a decir en este vídeo. Es decir, vais a tener este resumen que voy a hacer de las novedades que vienen para el mes de junio con la información de cada libro y los enlaces oportunos. Así podéis escucharlo de forma relajada, pero si veis que os interesa algo, vais a la página web y vais a tener allí toda la información sin tener que apuntar, buscar en el momento, volver al vídeo ni nada de nada. Cómodo, fácil, estupendo y yo orgullosa de haberlo hecho. Además, muchas veces en este vídeo, cuando yo lo grabo, se me quedan cosas fuera, porque hay novedades de las que todavía yo no me he enterado, o que se me olvida mencionar, o que me comentáis después, y de esta forma en la página web voy a poder ir actualizándola cuando eso pase y añadiendo novedades que por lo que sea se hayan quedado fuera en este vídeo. Así que esa es la gran novedad, lo tenéis en la cajetilla, os lo recordaré también al final y podéis visitarla en cualquier momento. Y también os digo que aparte de esto, en el vídeo obviamente yo os voy a contar un poquito más. Ya sabéis que esto es una charleta y va a haber cosas que os cuente de cada libro, opiniones personales, si me interesan, si no me interesan, eso va a estar solo en este vídeo, ¿vale? La página web es solo para las cosas funcionales, para que tengáis ahí el dato. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de las novedades del mes de junio y aprovecho también para decir aquí que vamos a empezar a hablar de las novedades del mes de junio que a mí me han interesado y que creo que os pueden interesar a vosotras. No de todas, porque el panorama editorial es una locura y al mes hay muchísimas novedades, entonces yo no voy a mencionar todas. Voy a mencionar las que me han parecido más importantes dentro del género del misterio y algunas cosas resaltadas dentro de la fantasía y el cómic. Y creo que este mes he metido uno de romántica también. El primerito es mi libro más esperado del mes de junio y es el nuevo libro que vamos a tener en español de Grady Hendrix. Grady Hendrix, que seguro que os suena por ser el autor de la guía para el club de lectura de... No, guía del Club de Lectura para Matar Vampiros y Horror Store, por ejemplo. Y vamos a tener en español otro libro suyo que es El exorcismo de mi mejor amiga. A mí me encanta, tiene una portada que a mucha gente le parecerá horrible, pero a mí me flipa y estoy deseandito. Creo que para mí es la estrella de este mes sin ninguna duda. Os cuento un poco de qué va, pero primero te digo que sale el 29 de junio. Dos jóvenes estudiantes de secundaria llamadas Abby y Gretchen se tienen la una a la otra como mejores amigas desde los tiempos de la infancia, pero en una noche de juerga en la que se bañan desnudas todo les sale espantosamente mal y Gretchen a partir de entonces cambia. Está siempre de mal humor, irritable y empiezan a sucederse extraños incidentes en los que invariablemente Gretchen está implicada. Abby empieza a investigar y se adentra en un misterio sobrecogedor. Cuando la historia llegue a su momento culminante, el destino de Abby y Gretchen girará en torno a una única pregunta. ¿La amistad entre ambas será lo bastante fuerte como para derrotar al diablo? Vamos a ver esta sinopsis junto con Grady Hendrix, pues yo necesito leerlo cuanto antes. Además, si no me equivoco, ya está confirmado que este libro va a tener una adaptación, que ahora mismo no sé muy bien si es a serie o a película, pero que hay adaptación, hay adaptación. Vamos ahora con la novedad de uno de los autores más queridos dentro del thriller, que es Miquel Santiago, y es que saca Entre los muertos, que es la tercera parte de su trilogía Illumbe, o Ilumbe. Primera noticia que tenía yo de que esto era una trilogía, por si acaso no estabais al tanto. Los últimos libros que ha sacado son parte de una trilogía y por lo visto cierra con este. Este libro sale el 9 de junio y voy a revisar así un poco a ver si se puede saber algo de la sinopsis sin tener spoilers.
Hay muertos que nunca descansan, y tal vez no deban hacerlo hasta que se les haga justicia. Nadie lo sabe mejor que Nerea Arruti, agente de la Ertzaintza de Enilumbe, una mujer solitaria que arrastra también sus propios cadáveres y fantasmas del pasado. Supongo que esta es una protagonista compartida, no lo sé, yo no me he leído los otros libros. Una historia de amor prohibida, una muerte supuestamente accidental, una mansión con vistas al Cantábrico donde todos tienen algo que ocultar y un personaje misterioso conocido como el Cuervo cuyo nombre aparece como una sombra a lo largo de la novela. No leo más por si acaso, yo creo que aquí no había spoilers de los anteriores, no estoy segura de si son libros que necesariamente hay que leer en orden o no, como siempre podéis dejar toda vuestra sabiduría en comentarios. Vamos ahora con otro autor estrella que también tiene novedad este mes de junio y que estoy segura de que a muchas pues os va a encantar y estáis esperándolo como locas, y es que tenemos nuevo libro de Joel Dicker. En este caso se llama, mira, el caso Alaska Sanders. Y yo aquí he estado investigando un poco porque yo no he leído a Joel Dicker. Sí, podéis tirarme piedras, podéis odiarme, estoy todavía decidiendo si quiero probar, si no quiero probar y con qué. Pero resulta que este es el tercer libro que tiene relación con otros dos libros del escritor. No sé si me estoy expresando bien. Este nuevo libro, el caso de Alaska Sanders, tiene relación tanto con el caso de Harry Quebert como con el libro de los Baltimore. Son libros que creo que la historia es independiente, pero forman parte como del mismo universo. O sea, no es una trilogía, pero forman parte del universo. A mí me gusta mucho saber estos datos, por si acaso queréis tenerlo en cuenta a la hora de leerlos o leerlos en orden o ver qué hacer con la vida. Igualmente, se agradece información de la gente que hayáis leído los libros o que sepáis un poquito más. Yo me quedo aquí, pero sí que me apetecía decíroslo. Este libro sale el 23 de junio. Y de nuevo voy a tener cuidadito con lo que os leo de la sinopsis por si acaso. Sé lo que has hecho. Este mensaje, encontrado en el bolsillo del pantalón de Alaska Sanders, cuyo cadáver apareció el 3 de abril de 1999 al borde del lago de Mount Pleasant, en New Hampshire, es la clave de la nueva y apasionante investigación que no voy a leer porque no sé si son cosas que pueden spoilear otros libros. Reúnen a Marcus Goldman de nuevo y al sargento Perry Gahallow, que entiendo que son los personajes que aparecen en sus otras dos novelas. Por otro lado, leyendo un poquito más, en esta novela además tenemos un nuevo personaje femenino en este caso, que es Lauren Donovan, que está empeñada en resolver los secretos que se esconden tras el caso y es una joven agente de policía. Y aquí me quedo. De nuevo, es muy difícil cuando veo que forman parte de sagas, colecciones, trilogías, lo que sea, y encima yo no me las he leído, juzgar lo que es spoiler o no. Así que me quedo con lo mínimo. ¿Que queréis más información? Pues lo buscáis o vais a la página web, que ahí tenéis toda la sinopsis y ya juzgáis vosotras qué cosas queréis leer y qué cosas no. El siguiente que tengo por aquí se llama Sangre helada y es de Robert Brinsta, nunca sé pronunciar esto. De nuevo, es parte de una serie, es la serie de Erica Foster y es el número 5 de la serie. Esta serie yo no he leído nada, yo he visto por ahí que la gente dice que se puede leer desordenado, pero ya sabéis que yo hasta que no lo pruebo no os aseguro nada, solo os comento el rumor. Sale el 23 de junio y yo leeré en algún momento algo de la serie porque ya la tenía fichada, pero es que mirad qué sinopsis tan interesante. Cuando una maleta estropeada que contiene el cuerpo desmembrado de un joven es hallada a orillas del río Támesis, la detective Erica Foster queda sorprendida. Pero no es la primera vez que ve un asesinato tan brutal. 2 semanas antes se encontró el cuerpo de una joven en una maleta idéntica. ¿Qué conexión puede haber entre las dos víctimas? Cuando Erica Foster y su equipo se ponen a trabajar, rápidamente se dan cuenta de que están tras la pista de un asesino en serie que ya ha dado su siguiente paso. Sigue un poquito más, pero ya sabéis que a mí me parece excesiva la sinopsis, así que yo me quedo aquí en el vídeo. Y ahora vamos con unas de las novedades que también me emocionan mucho este mes, porque sabéis que yo me estoy haciendo la colección poquito a poco por aquello de los dineros, pero poco a poco. Y es que me gustan tantísimo las portadas. Tenemos 3 novedades de la colección de Espasa de Agatha Christie. ¿3? Bueno, no, tenemos 4, perdóname, porque ahora os cuento. Tenemos 4 nuevos para esta colección de aquí, que es la de colorcitos, ya sabéis. Y os voy a contar primero la excepción, y es que es uno que ya estaba en la colección, pero lo han descatalogado para reeditarlo. ¿Y por qué lo reeditan? Porque estamos hablando de 10 negritos. 10 negritos que sabéis que tienen una polémica alrededor de su título. Y en Espasa han decidido reeditarlo con un nuevo título, o en realidad con su título original, que es Y no quedó ninguno.
Bueno, no me voy a poner a contaros aquí la historia del título, que puede ser interesante, pero creo que pertenecería a otro vídeo, pero el caso es que en realidad este sería como el título original de la obra. A mí me gusta mucho, la portada es exactamente igual que la que tenían con 10 negritos, pero cambiando el título. La verdad es que tengo muchas ganas de hacerme con él porque, bueno, pues coleccionista, necesito ese libro, que es uno de mis libros favoritos, con el nuevo título. No os voy a leer de qué va porque me parece innecesario tratándose de 10 negritos, pero sí os voy a decir las otras 3 novedades de Agatha Christie que trae Espasa este mes de junio. El primero es ¿por qué no le preguntan a Evans? Me encanta porque ya están yéndose a títulos mucho más desconocidos, que muchos de los que sí que tenemos colecciones no tenemos. Por ejemplo, yo este título no lo tenía ni en colección nueva, ni en antiguo, ni de ninguna forma. Todos los de Agatha Christie salen el 29 de junio. Durante una tranquila partida de golf, Bobby Jones, hijo del vicario de Marchbold, desvía sin querer la pelota hacia un acantilado. Mientras la busca, descubre a un hombre moribundo y deducen que la niebla fue la causante de su caída. Momentos antes de morir, el hombre susurra una misteriosa pregunta. ¿Por qué no le preguntan a Evans? En un intento de identificar a la víctima, una vez se concluye que la muerte fue accidental, encuentran en su bolsillo la foto de una mujer. Bobby comienza a plantearse que quizá lo que parecía un accidente es en realidad un asesinato. Iniciará entonces, junto con su amiga Frances Derwent, gran aficionada a resolver misterios, una investigación para descubrir la verdad. Tengo muchas ganas de este título. Vamos a ver el siguiente que nos trae Espasa, que es Un puñado de centeno, de nuevo un título mucho más desconocido. Rex Fortescue, un importante hombre de negocios, muere en su oficina. El forense informa que ha sido envenenado con taxina, un extraño veneno que se obtiene de las hojas de los tejos, árboles que precisamente rodean la finca del muerto. Un hecho inexplicable es que en el bolsillo del difunto se halla un puñado de granos de centeno. Poco después, Gladys, la doncella de Fortescue, que anteriormente había estado al servicio de Miss Marple, muere en lo que parece ser un crimen premeditado. Es entonces cuando la sagaz Miss Marple decidirá ayudar a la policía para averiguar quién se esconde detrás de estos asesinatos sin motivo aparente. Bueno, esta es una historia de Miss Marple que yo no he leído, así que estoy emocionada también de que la hayan reeditado. Y ya el último de Agatha Christie de este mes es El misterioso señor Brown, que sí que creo que es un poquito más conocido. Y os leo un poco. La búsqueda de unos comprometedores documentos secretos suscritos durante la Primera Guerra Mundial y perdidos en el naufragio del Lusitania da lugar a una lucha sin cuartel entre los servicios secretos británicos y una banda internacional que quiere utilizar los documentos como instrumento de la propaganda bolchevique. Pero en la vorágine de la guerra de espías aparecen dos jóvenes, Tommy y Tuppence, dispuestos a jugarse la vida para desvelar la identidad del líder de la banda, el misterioso señor Brown. A mí este me gusta un poquito menos, pero es interesante porque empiezan a reeditar los libros de Tommy y Tuppence, que yo creo que no había ninguno todavía reeditado. Me parece muy buena tirada, muy interesante de Agatha Christie este mes y creo que esto confirma que están comprometidos con la colección y que tiene pinta de que va a ir para adelante y va a ir para largo. Así que estoy emocionada y al menos me voy a coger 3 de los 4 que van a publicar. Avanzamos, que sabéis que yo me quedo aquí enclavada con Agatha Christie, pero tenemos por aquí más cosas dentro del misterio porque es que hay para largo. El siguiente que tengo apuntado es Asesinato en el Jardín Botánico y de este lo que más me gustó sinceramente fue el nombre. Es de J.M. Gelbenzu y por lo visto forma parte también de una serie que yo no conocía, que es la serie de la jueza Mariana de Marco. No he apuntado por aquí, no he sabido entender qué número era, qué orden llevaba o qué. Pero bueno, que sepáis que forma parte de esa serie que protagoniza la misma protagonista, pero de nuevo tiene pinta de que no pasa nada si se leen de forma independiente. Este sale el 1 de junio. El cadáver de Concepción Rivera, una mujer de mediana edad, aparece escondido detrás de una hermosa palma real en el Jardín Botánico de Madrid, junto a un ramillete de acónito y un botellín de whisky. Esto me ha encantado, la verdad, pinta a una ambientación muy buena o al menos a una buena escena de crimen que sabéis que a mí me gusta. Secretaria del Club de Amigos de los Jardines, formado por un grupo de pintorescos personajes entusiastas de la jardinería, había acudido al jardín a escasos minutos de su cierre. ¿Quién la acompañaba y cómo pudo salir sin ser visto? Nada hace sospechar que alguien de su entorno pueda estar implicado, a pesar de que todos los miembros del club poseían la flor venenosa del acónito como ornamento. La perspicaz juez Mariana de Marco inicia la instrucción del caso.
Y el resto que pone no os lo voy a leer porque habla de la vida personal de la jueza y entiendo que eso es lo que suele tener continuidad en este tipo de series, por si acaso no la habéis leído y queréis leerla. A mí, yo no la conocía, este título me ha llamado mucho, quiero leer a la jueza y no sé si me remontaré a sus anteriores títulos, tengo que bichear por ahí a ver si me interesan o directamente me voy a este porque necesito ver ese asesinato en el Botánico, la verdad. Así que este me ha parecido muy interesante, me encanta cuando títulos nuevos me descubren una serie entera. Me encanta y a la vez me estresa porque hay demasiadas series en mi vida y no suficiente de tiempo. Pero bueno, quién sabe si de repente encuentras una de esas sagas de misterio que se convierten en tu favorita. Es lo que más me gusta de cotillear novedades. Vamos con el siguiente, un título de autor que siempre está por aquí, y es que tenemos nuevo título de Michael Connelly. En este caso publican Luz Perdida, que se trata del número 23 de la serie de Harry Bosch y además sale el 23 de junio. Mirad qué fácil de recordar. ¿Para qué quieres recordar eso? Pues no lo sé. Pero bueno, sobre continuidad no os digo nada, ya sabéis lo que hay. Y poco os puedo decir. Voy a daros solo detalles del caso porque no quiero hablaros de la vida del detective. Bla 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 bla. El caso de una asistenta de producción asesinada 4 años atrás, en vísperas de un atraco en un plató con un botín de $2 millones que, según la policía de Los Ángeles, se utilizó para financiar un campo de entrenamiento terrorista. La víctima del asesinato cae en el olvido y cuando parece que el asesino será puesto en libertad para facilitar la caza de terroristas, Bosch pues, va a estar metido de X manera en la investigación. Esto es lo que os puedo contar sin spoilearos absolutamente nada de otros libros, creo. Ya os digo, es el número 23 de la serie. Vamos también con una tercera parte, yo lo siento, pero es que todos son series, todos son trilogías, esto es una locura, pero así es. Tenemos la tercera parte de la trilogía de Estocolmo. En este caso es 1795, sabéis que cada una era una fecha, creo que eran 93, 94 y 95, de Niklas Natt Odstdag. Perdonadme la pronunciación, y sale el 2 de junio. Yo sé que muchas estabais leyendo esta trilogía, así que ya tenéis aquí la tercera parte y tengo ganas de saber vuestra opinión de la trilogía al completo. En este caso no me atrevo a decir absolutamente nada porque creo que cualquier cosa que pone en la sinopsis puede ser spoiler, dado que creo que en este caso sí es una trilogía como con continuidad completamente, la trilogía es un todo, así que lo lea solo quien se haya leído ya la primera y la segunda parte y nos cuente si merece la pena en comentarios, por favor, que esta me interesa saber porque no estoy segura de si leerla o no. El 15 de junio sale una nueva novela de Lorena Franco, que se llama El lugar donde fuimos felices. Os leo un poco, este que yo sepa no forma parte de ninguna colección, es autoconclusivo, así que vamos a ver si está interesante. La noche del 22 de junio, mientras todo el elitista Instituto Magno celebra la fiesta de fin de curso, Blanca Roca, la profesora de literatura, es abatida de un disparo en la frente. A la mañana siguiente, unos bañistas encuentran su cadáver en la playa. La muerte de Blanca sigue siendo una incógnita cuando 3 meses después empieza el nuevo curso y Paula Arias llega como sustituta a un pueblo aún conmocionado por la tragedia. Enseguida conocerá a Nuno, profesor de matemáticas y propietario de la controvertida discoteca Faro, que no tardará en descubrir quién es realmente Paula y cuáles son los motivos que la han conducido hasta Llafranca. Pues la verdad es que suena interesante, no sé muy bien hacia dónde va la cosa, pero suena interesante. Vamos con otro título que he encontrado por aquí, que a mí este no me ha interesado mucho, pero yo os lo comparto. Se llama Aniquilación y es de Michel Houellebecq y sale también el 15 de junio. Año 2027. Francia se prepara para unas elecciones presidenciales que es muy posible que gane una estrella de televisión. El hombre fuerte detrás de esa candidatura es el actual ministro de Economía y Finanzas, Bruno Joux, para quien trabaja como asesor Paul Rayson, el protagonista de la novela, un hombre taciturno y descreído. De pronto en internet empiezan a aparecer extraños vídeos amenazantes, en uno de los cuales se guillotina al ministro Joux, con unos enigmáticos símbolos geométricos, y la violencia pasa del mundo virtual al real. La explosión de un carguero en A Coruña, un atentado contra un banco de semen en Dinamarca y el sangriento ataque a una embarcación de migrantes en las costas de las Islas Pitusas. ¿Quién está detrás de estos hechos? ¿Grupos antiglobalización? ¿Fundamentalistas? ¿Acaso satanistas?
mientras Paul Rayson indaga lo que está sucediendo, su relación matrimonial se descompone, su padre es un espía jubilado, sufre un infarto, queda paralizado, drama, 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 drama. El hecho propicia el reencuentro de Paul con sus hermanos, drama, 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 drama. Y pues además Paul deberá enfrentar una crisis personal porque se le diagnostica una grave enfermedad. Bueno, pues si me conocéis esto, sabéis que este libro va a estar lejos de mi persona, pero yo os lo quería comentar porque creo que va a ser un libro que probablemente tenga buena crítica, que va a ser novedad y que si te gusta este perfil puede ser bastante interesante. Ya veis que mezcla thriller con novela negra, thriller político, un poco de terrorismo, pero pues el drama en mayúsculas. Aniquilación. Vamos ahora a otro autor de estos recurrentes que es John Connolly. Perdona. Antes os he hablado de Michael Connelly. Yo tengo un problema con estos dos autores porque todo el rato les confundo. Confundo sus nombres, confundo sus títulos, confundo sus publicaciones. Todo mal. Entonces, John Connolly. En este caso, publica un libro que se llama En lo más profundo del sur y es el número 18 de la serie de Charlie Parker. Lo publica también el 1 de junio. Y no os voy a leer nada porque en este caso, este número de la serie de Charlie Parker, por lo que he podido ver así un poco por encima, se centra muchísimo en cosas de la vida personal del personaje. Con lo cual os recomiendo que no leáis la sinopsis y no creo que sea un libro como para leer de forma independiente dentro de la serie, que por otra parte no sé si en general se pueden leer de forma independiente o no, pero por lo que yo he visto en la sinopsis, pues creo que no, porque ya digo que parece que todo el misterio y todo el caso tiene que ver con la vida personal del personaje. Venga, vamos con uno que sí parece autoconclusivo, que se llama La cosecha pálida de Josan Mosteiro y sale el 9 de junio. Esta historia no comienza con la desaparición de una chica, sino con una reaparición. Después de 4 años en los que no se ha sabido nada de ella, Cruz Castro regresa por su propio pie a Calixe, un pueblo en el corazón de Galicia. Está pálida y asegura que ha pasado esos 4 años bajo tierra, secuestrada por los mouros, una raza de seres míticos que habitan los bosques locales según las leyendas. Además, asegura que eso es lo mejor que le ha podido pasar, que los mouros la secuestraron para ayudarla a dejar de ser una mala semilla. No había leído yo esta sinopsis antes de grabar el vídeo, me está pareciendo muy interesante. En el pueblo creen que se ha inventado esa historia absurda para esconder que se fue con algún hombre que luego la dejó tirada. Sin embargo, Asunta Loureiro, una periodista en horas bajas, la entrevista y comienza a sospechar que tras la fantástica historia de Cruz puede esconderse quizá una secta o un secuestrador muy real. Decidida a conocer la verdad, Asunta comienza a investigar por su cuenta y descubre que tal vez Cruz no sea la única chica desaparecida y reaparecida tiempo después en extrañas circunstancias en la zona. Poco después, en los bosques, aparece asesinada otra chica. Alguien le ha marcado con un cuchillo 2 palabras en la espalda: mala semilla. Bajo las raíces de los árboles, alguien cultiva un secreto, el aire de un misterio, la tierra de un crimen. Quiero leerme este libro. Hay algunos que yo ya he revisado un poco antes de grabar el vídeo, pero hay otros que os lo leo aquí de primeras con vosotras y este era uno y oye, suena súper bien, es que me he quedado con ganas de saber más y además una sinopsis súper bien escrita. Bueno, no sé, igual luego te lo lees y dices, me cago en la mar, me spoilearon. No tiene pinta, me parece que lo hace muy bien porque me he sentido como si me estuviera leyendo las primeras frases y quiero seguir leyendo. Oye, chapó. Bueno, pasamos. Otro que también es autoconclusivo, parece que esto lo podéis leer sin tener que sacar 8 másteres antes del autor y el personaje, porque es un autor novel que por lo visto es conocido en los mundos del videojuego. Yo no tenía ni idea de quién era, ¿vale? Pero igual os suena si os movéis por ahí. Se trata de Beñat Miranda. Publica un libro que se llama Todos los veranos terminan y se publica el 16 de junio. El cadáver de uno de los compositores más famosos del momento es hallado en la habitación de uno de los hoteles más exclusivos de Dublín. En su cuerpo no hay ni una sola gota de sangre. Kieran, una resuelta detective de la Garda, el cuerpo de policía de Irlanda, se encarga de la investigación. El caso se torna cada vez más peligroso y desconcertante cuando todo apunta a que es obra de un asesino en serie. Para resolverlo, Kieran pide ayuda a Hayden, un joven sagaz de enigmático pasado y personalidad extravagante que ya ha colaborado con la policía en anteriores ocasiones.
Los dos se embarcarán en una frenética caza del asesino cuando descubran que tras su identidad se oculta un ancestral secreto relacionado con las más oscuras y siniestras leyendas del folclore irlandés. Bueno, pues lo del tema del folclore irlandés puede ser interesante. Aquí os lo dejo como opción. Estamos ya terminando con la sección misterio y lo hacemos en prosa con Guillermo Martínez, con su nueva novela que se llama La última vez. Esto lo he metido aquí por el autor. Realmente yo no sé cómo de misterio es este, pero es que Guillermo Martínez es el autor de Los crímenes de Oxford y Los crímenes de Alicia, su continuación. Entonces, bueno, pues por su trayectoria como escritor lo he metido en la sección misterio, pero ahora vais a ver por qué dudo en base a la sinopsis. No sé si lo he dicho, sale el 15 de junio también. Barcelona, años 90. Un reconocido escritor argentino, recluido en su casa por una enfermedad degenerativa, ha puesto el punto final a su última novela y teme no llegar a verla publicada. Convencido de que su fama se debe a un malentendido con respecto a su obra que todos leen de forma equivocada, decide convocar mediante su poderosa agente literaria a un joven crítico con la esperanza de que esta última vez alguien acierte a leerlo en la clave correcta. Merton, de intachable honestidad intelectual, viaja desde Buenos Aires para emprender este insólito encargo, pero lo que no se imagina es que será víctima de una doble atracción amorosa. Aún así avanza lo suficiente en el manuscrito para entrever una revelación extraordinaria. ¿Llegará a dar con esa misteriosa clave o las pistas son solo un espejismo del encargo de la cercanía de la muerte y de la atmósfera envolvente de la casa? Bueno, pues lo dicho anteriormente, vosotros juzgáis si os interesa o no. Yo no he leído las anteriores obras del autor, tenía ganas de leer Los crímenes de Oxford porque sí que vi la película hace muchísimo, no voy a fingir que me acuerdo mucho de ella, pero creo que me gustó, así que tenía intención de leerme el libro, que además es muy cortito, y volverla a ver. Y como tenía en mente a este autor y he visto que sacaba una nueva novela, pues lo he incluido, pero ya veis que la sinopsis deja puntos oscuros que no sé muy bien si van a ir hacia el romance, hacia el drama, hacia el misterio. Aquí queda. Antes de pasar ya a otros géneros, quería incluir un cómic. Creo que es el único cómic que incluyo en este vídeo de novedades porque es el que me ha llamado poderosamente la atención. No había ningún otro que me haya resaltado especialmente, pero agradeceré mucho que si me he dejado alguno muy interesante, pues me lo digáis en comentarios como siempre, pero este tenía que estar y además lo quiero seguro. Van a traer a España traducido un cómic que estaba ya publicado fuera, que se llamaba Stray Dogs, y aquí va a ser Perros callejeros. Os estaré dejando la portada y es que es un cómic de misterio protagonizado por perros. Todo bien, todo bien. Sale el 23 de junio y es en cartoné y es la recopilación de los números que estaban publicados en inglés, que creo que eran 5 números, ¿vale? Un thriller superventas protagonizado por perros. Sophie es una perrita que acaba de llegar a una nueva casa, pero no puede recordar qué ha pasado antes. No reconoce a ninguno de los otros perros. Sabe que algo terrible ha pasado, pero no puede recordar. Espera, ¿dónde está su humana? Bueno, no sé, yo creo que este libro, yo no lo sé, ¿vale? No sé por dónde va a ir, pero voy a llorar con él. Me da igual que sea misterio, me da igual que sea thriller, lo veo todo negro, pero no lo necesito porque es que es un thriller protagonizado por perros, o sea, en cómic. Maravilla, y además la ilustración tenía súper buena pinta. Así que me parece también una de las cosas más interesantes de este mes, la verdad. Pasamos rápidamente a otros géneros. Vamos un poco a dar un salto a la fantasía. En fantasía, bueno, en ciencia ficción realmente tenemos lo que a mí me parece más interesante, que es la novedad de Brandon Sanderson. Este mes de junio tenemos la recopilación de novelas cortas correspondientes a la saga de Escuadrón, que es la saga que yo me estoy leyendo y amando. Así que es un libro que quiero sí o sí. Se llama Escuadrón Cielo, la colección, y está coescrito con Jancy Patterson. Sale el 23 de junio. Y por aquí, pues eso, la colección de novelas cortas de la saga Escuadrón con ilustraciones exclusivas de los personajes y las escenas eliminadas de Escuadrón, con comentarios del autor. Yo lo necesito. E incluye la defensa del Eliseo, que no me quiero enrollar aquí, pero la defensa del Eliseo es un relato que es como precuela de la saga, o sea, iría colocado antes del primer libro de la colección, que es Escuadrón. No me voy a alargar, ya lo digo, pero bueno, que es muy completo, o sea, si queréis completar el universo Escuadrón, este libro es necesario.
no os voy a decir nada porque todo de este libro son spoilers de los libros de la saga, así que os recomiendo que si no los habéis leído y los queréis leer, no leáis nada de la sinopsis de este libro. Yo ni siquiera he terminado de leerlo porque spoilea y yo todavía voy por el segundo de la colección, pero bueno. Es como completa, ¿no? Cosas, ya sabéis, las novelas cortas o los relatos que completan este tipo de series o colecciones, pues completan momentos que no han salido, momentos donde alguno de los personajes se iba y hacía otras cosas mientras tú seguías otra historia, cosas que han hecho personajes secundarios, cosas así. Y ahora sí, en fantasía tengo uno que me ha llamado la atención por aquí, no sabía nada de él, pero bueno, se llama La sombra de Draenlar y es de Bernard Torelló. Sale el 29 de junio y la sinopsis dice lo siguiente. Galwin Galradaf regresa a su hogar después de 14 años para asistir a las nupcias entre su primo, el heredero de Tadez, y la hija de uno de los señores más poderosos del reino de Altain. Sin embargo, el incremento en el patrimonio de su familia, la cantidad de mercenarios acumulados, la presencia de unos bandidos y la amenaza de un ladrón legendario le plantearán numerosas dudas y le harán temer por la estabilidad del feudo. Pronto sus sospechas le llevarán a comprender que en Tadez se está urdiendo una conspiración que escapa a su control y que hará sacudir no solo su reino, sino todo Draenlar. Bueno, pues si os gusta este tipo de fantasía, tenéis esta novedad que dejo por aquí. En fantasía también os comento la novedad de Jennifer L. Armentrout, porque es una de las autoras que ahora mismo está en plena explosión. Tenemos publicado Una sombra en las brasas. Yo estoy un poco loca, esta autora yo la quiero probar, quiero empezar a leerla, pero obviamente no con este, por lo que os voy a contar ahora. Este libro es el primero de una nueva saga, pero es una nueva saga que está ambientada en el mismo universo que su saga anterior, que es la de Sangre y cenizas, con lo cual, sin saber absolutamente nada, yo entiendo que lo suyo es leerse primero la otra saga, que es con la que yo quiero probar. Pero aquí lo tenemos, va a ser la novedad de este mes, así que lo sepáis. Sale el 7 de junio y por si acaso, pues no os voy a leer absolutamente nada de la sinopsis, porque creo que lo relevante es esto, es saber que está ambientada en el mismo universo y que es primero de nueva saga. Ajá, aquí tenemos otro cómic, se me había olvidado, había dos cómics, en este caso... es un cómic que me ha llamado mucho la atención y se llama Lady Baltimore, las reinas brujas, y es de Mignola, Golden, Connell y Madsen. Mike Mignola es el creador del universo del Exoverso junto con Golden, pero por lo que he podido ver no pasa nada, no tenéis por qué saber nada de todo esto ni haber leído otras cosas porque son historias que realmente están completamente fuera y están aparte, ¿vale? Este es un libro de historietas en rústica y que recopila 5 tomos, 5 números que fueron publicados en inglés, que eran los de Lady Baltimore, están aquí unidos en un volumen único. Antes era Sofía Ubalk y vivía en un pueblo azotado por el mal. Con el tiempo se convirtió en la principal aliada de Lord Baltimore. Ahora, más de una década tras la muerte de Lord Baltimore, Europa se estremece con las primeras batallas de la Segunda Guerra Mundial y las fuerzas de la oscuridad se alzan de nuevo. Brujas, vampiros y nazis marchan ahora al unísono, por lo que Sofía no tiene más opción que asumir el título de Lady Baltimore. Pero, ¿será capaz de plantar cara a los monstruos sin convertirse en uno de ellos? Ya solo me quedan dos cosas que comentar. Una también es de fantasía y esto sinceramente os lo comento sobre todo porque a mí me ha llamado poderosamente la atención y son ganas de confundirnos a todos. Sale un libro en la editorial Hydra que se llama Todos somos villanos. Las autoras son Amanda Foody y Christine Lynn Herman. Va a estar a la venta el 6 de junio y bueno, os leo un poco de qué va por si acaso os interesa. Cada generación, cuando aparece la luna de sangre, 7 familias de la remota ciudad de Ilbernat nombran a un campeón para competir en un torneo a muerte. El premio, el control en exclusiva de la fuente secreta de la alta magia, el bien más valioso del mundo. Pero este año se ha publicado un escabroso libro que ha desvelado la existencia del torneo y ha hecho que los 7 nuevos campeones estén en el punto de mira de todos los medios del mundo. El libro también les ha dado una información de valor incalculable que los campeones anteriores jamás habían tenido, una descripción de las estrategias, los secretos y las debilidades de todas las familias, y más importante, les ha dado la posibilidad de elegir entre aceptar sus destinos o reescribir su legado. Pero pase lo que pase, esta es una historia que se escribirá con sangre.
Realmente parece interesante y si os gustan este tipo de historias de torneos, concursos, luchas de poder, pues puede ser muy interesante. Pero lo que a mí me ha llamado la atención de este libro es que yo ya tenía en mi punto de mira un libro que se llama igual, Todos somos villanos, y que seguramente a muchas también os suene. Cuya autoría correspondía a M.L. Río y no es el mismo libro. Entonces quería mencionarlo por si acaso creaba confusión, pues que sepáis que hay dos libros que se llaman así. Yo tenía en mi punto de vista el anterior que había conocido, o sea, no sé realmente cuál es el original porque ahora aquí estamos hablando de la publicación en castellano y no me he puesto a investigarlo. Pero bueno, pues eso, hay dos libros que se llaman iguales. El anterior no tenía nada que ver, pero bueno, por si acaso no lo conocíais o por si acaso os habíais olvidado de que era interesante, era un libro que iba de lo siguiente. El día que Oliver Marks cumple su condena, el hombre que lo puso en la cárcel está esperándolo a la salida. El detective Colborne quiere saber la verdad y después de 10 años, Oliver finalmente está listo para contársela. Una década atrás, Oliver es uno de los 7 actores shakespearianos en el Conservatorio Clásico de Letcher, un lugar donde rige la cruda ambición y la competencia feroz. En este mundo apartado, de chimeneas encendidas y libros con encuadernación de cuero, Oliver y sus amigos interpretan los mismos papeles arriba y abajo del escenario: el héroe, el villano, el tirano, la seductora, la ingenua, los extras. Pero en su cuarto y último año de conservatorio las rivalidades amistosas se vuelven desagradables y en la noche del estreno la violencia real invade el mundo de fantasía de los estudiantes. Por la mañana los chicos de cuarto año deben enfrentar su propia tragedia y su desafío actoral más difícil: convencerse unos a otros y a la policía de que son inocentes. ¿Quién es quién en esta historia? Bueno, pues os acabo de leer la sinopsis de un libro que no es novedad de junio, ni mucho menos, porque ya tiene bastante tiempo, pero es que sinceramente creo que estas cosas de que se llamen igual los libros crea bastante incertidumbre y confusión, y a mí me parece muchísimo más interesante el libro que ya estaba publicado. Aunque obviamente va en cuestión de gustos porque, como os digo, no tienen absolutamente nada que ver. Su único punto en común es el nombre, que es Todos somos villanos. Y ahora vamos con la única novedad en romántica que tengo por aquí puesta, que me había interesado, y es la novela del verano de Emily Henry. Sale el 1 de junio, a mí me ha interesado, pues lo primero porque tiene que ver con el mundo editorial y el mundo de los libros, y además, bueno, pues quiero encontrar algo de romántica contemporánea que me pueda gustar, porque ya sabéis que estoy un poco más motivada con la romántica, pero la asignatura pendiente ahora para mí es la romántica contemporánea, y estas cosas así que mezclan comedia, que son ligeras, pues pueden estar muy bien. Además, para veranito tiene súper buena pinta. La sinopsis dice: January Andrews es escritora de novelas románticas y una soñadora empedernida. August Everett escribe novelas serias y cree que el amor verdadero es solo un cuento chino. Pero January y Gus tienen mucho más en común de lo que creen. Los dos están arruinados, los dos están bloqueados y los dos necesitan escribir un bestseller antes de que termine el verano. Bueno, pues hasta aquí, eso sería todo. Esas son todas las novedades de junio que a mí me han parecido interesantes. Como veis, hay donde elegir, así que por favor en comentarios dejadme pues todo lo que os apetezca, por supuesto. Si conocéis estas sagas, si tenéis alguna recomendación sobre ellas, todas las cosas de las que hemos hablado, pero sobre todo, qué novedades de este mes os llaman más la atención, porque me interesa muchísimo. Antes de irme os recuerdo de nuevo que me ayudáis un montón dando likes y suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos, y que en la cajetilla de información tenéis contenido que puede ser útil, y sobre todo en este vídeo el enlace al artículo de la página web donde os dejo resumida toda la información que he ido comentando en este vídeo. Nos vemos muy pronto en próximos vídeos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. ¡Chao!